Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Desde unas cuantas décimas hasta casi 6 puntos pudieron obtener los aspirantes a ocupar 16 cargos en la Corte Nacional de Justicia tras la recalificación de los puntajes asignados en la fase de méritos del concurso público que impulsa el Consejo de la Judicatura. Hubo 71 pedidos de recalificación, de ellos, 4 se presentaron de forma extemporánea, mientras 19 postulantes consiguieron puntajes de entre 12 y 16 puntos. Los demás peticionarios obtuvieron puntajes de menos de 10 puntos. De ellos, una docena que fueron puntuados con menos de 5 estarían lejos de acercarse a los 80 puntos mínimos necesarios para ser jueces nacionales. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con la abogada y máster en política, Jessica Jaramillo. Jessica, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos en Punto Noticias. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla. ¿Qué opinión le merece respecto a este concurso que se desarrolla para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Un concurso que ha sido cuestionado desde diferentes ángulos, pero estas... críticas no parece ser que no llegan hacia el Consejo de la Judicatura ni hacia las autoridades del sistema de justicia, pues que contra viento y marea han seguido con el concurso, pese a que desde varios sectores han pedido que se lo suspenda, que se tomen los correctivos del caso. Sin embargo, estas sugerencias no han sido acogidas. ¿Qué opinión le merece este concurso que sin duda genera dudas en la ciudadanía respecto a su transparencia? Buenos días, Licenia. Un saludo también para Alexis y para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, creo que es importantísimo empezar por algo básico, ¿no? Las sociedades y principalmente los estados tienen una organización que debe estar marcada, en este caso, por la independencia judicial. El problema de tener un concurso lleno de dudas es principalmente que no se permite la posibilidad de tener mayor legitimidad al órgano de la función judicial, es decir, a quienes prácticamente se encargarían de todo el ámbito jurisdiccional de emitir justicia en las más altas cortes del país. ¿Y eso qué significa? Significa que se abona a la desconfianza del sistema judicial, y el no tener una justicia independiente, una justicia imparcial, ¿no es cierto?, significa que puede estar sujeta a cualquier interés, ya sea de orden político o de cualquier otro orden que pudiese estar alrededor de eso. Eso significa que hay un concurso viciado. El Consejo de la Judicatura lamentablemente demostrado, diría yo, en todo este tiempo, una negligencia absoluta desde la parte administrativa de la función judicial, en donde los abogados hemos venido reclamando en redes sociales, en cartas públicas, durante toda la emergencia sanitaria y posterior a la emergencia. Ahora en este sistema hemos venido señalando las falencias de la administración como tal del sistema. Sin embargo, no se hace nada, no hay correctivos, y veo que exactamente lo mismo pasa con el concurso de jueces nacionales. ¿Qué significa esto? Que el Consejo de la Judicatura seguramente va a avanzar frente a los cuestionamientos que tenga, y eso tiene una grave consecuencia, sobre todo para la democracia, para la confianza, para la estabilidad del país. Y es que el día de mañana estos jueces van a ser cuestionados y seguramente volveremos a lo que estamos aparentemente todo el tiempo, en lo que estamos aparentemente todo el tiempo los ecuatorianos, es decir, sacando una corte, quitando una corte, poniendo otra corte que obedece a varios intereses, y en esto venimos no hoy, sino hace 20 o 30 años. Recuerden ustedes que teníamos desde tanquetas frente al Palacio de Justicia, luego el tema de la pichicorte, el pichiconsejo, y terminamos teniendo el día de hoy nuevamente un Consejo de la Judicatura, una nueva corte con todos sus elementos. Entonces, esa inestabilidad lamentablemente no permite que el país tenga algo que es esencial para su institucionalidad y para su democracia, que es la seguridad jurídica. Si usted no tiene una serie de elementos que no solamente son leyes, sino que es también estabilidad y que es también independencia judicial, no vamos a poder tener absolutamente ningún otro elemento que abone a la seguridad jurídica. Entonces, lo lógico, lo responsable frente a las denuncias del sistema informático, frente a las denuncias incluso de posibles actos que estarían presumiblemente alrededor de este sistema informático de corrupción, ¿no es cierto? Lo lógico,
lo mínimo que debería hacer el Consejo de la Judicatura es suspender este concurso y dejar, ¿no es cierto?, desaparecer de alguna forma todas estas denuncias y volver a empezar. No es una recomendación que lo hemos dado los abogados, es una recomendación que ya se le ha dado desde algunas otras instancias, las veedurías, las organizaciones sociales, y entiendo yo que el propio Consejo de Participación Ciudadana también hará una recomendación en ese sentido. Doctora Jaramillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Si nos podría quizás desmenuzar y hacer un recuento de qué tipo de irregularidades se han encontrado en este proceso, sería fantástico. Bueno, una de las más graves es el asunto de las notas o de las calificaciones del perjuicio a los postulantes. Que el sistema informático haya sido modificado, adulterado, cambiado, o a lo mejor que haya un error, se dice error, en el sistema informático, que cambie notas, que cambie o que altere resultados o que incluso entregue resultados sin antes haberlos solicitado, es realmente una situación grave que sin duda daña cualquier reputación y en este caso la reputación del concurso y ya pone en tela de duda que seguramente quienes van a ser seleccionados no seguramente serán los mejores. Y eso ya es una preocupación no solamente para el sistema judicial, no solamente para quienes quizá de alguna forma queremos litigar con las altas cortes, con el mejor conocimiento, con la mejor gente, ¿no es cierto?, con los mejor preparados en el ámbito del derecho, sino que además también genera una duda en la confianza en el sistema de justicia, que ya de por sí la ciudadanía no tiene una confianza segura en el sistema de justicia. Entonces, frente a eso, abona a la desconfianza, abona a las dudas sobre corrupción, abona a la falta de seriedad del concurso y sin duda también desprestigia, ¿no es cierto?, al propio Consejo Nacional de la Judicatura. Jessica, ¿cuál es el peligro? La gente puede confiar en que los jueces que resulten electos, porque allí hay de todo, ¿no? Las denuncias que usted ha mencionado, recursos que han implementado los mismos participantes, otros que han renunciado porque no confían en la transparencia de este concurso. ¿Cuál va a ser la consecuencia para el ciudadano común y corriente si este concurso llega a finalizar, si no se toman los correctivos del caso? ¿Cómo pueden confiar en jueces que incluso tienen claros conflictos de intereses, algunos de los que están participando en él, y llegan a ser magistrados? ¿Qué confianza puede tener el ciudadano en que esos magistrados actúen con justicia, emitan sentencias apegadas a derecho? Y obviamente la justicia en este país sigue siendo una utopía. Yo creo que el Consejo de la Judicatura debe dedicarse a lo que tiene que hacer, que es administrar adecuadamente el sistema, que es velar por los intereses de los usuarios, que es velar por los intereses del acceso real a la justicia. En el país nosotros tenemos gente que no accede a la justicia. La justicia es tardía, es de mala calidad. ¿Por qué no podemos decirlo? También es necesario decirlo. En algunos casos se presume actos de corrupción. La justicia en el caso de víctimas, por ejemplo, de violencia, ¿no es cierto?, es absolutamente tardía, tiene un enfoque completamente legalista del tratamiento a las víctimas, que permanentemente somos revictimizadas en el sistema de justicia. No hay un sistema de atención a víctimas, no hay un sistema de protección a testigos. O sea, realmente el sistema de justicia, creo yo, que nos deja mucho que desear, porque decía yo en un artículo de opinión este fin de semana, tenemos un bonito edificio, pero el maltrato a los usuarios, la pérdida de expedientes a la que ya nos estamos enfrentando nuevamente los abogados, el retraso injustificado de audiencias, el retraso injustificado de despachos, ha regresado con fuerza y obviamente de la mano del desorden, de la mano de la desinstitucionalidad, ¿no es cierto? Regresa también la corrupción y quienes a propósito de cualquier cosa quieren ya hacer negocio, seguramente volveremos a los tramitadores y eso sí realmente es un peligro para el sistema de justicia, porque la justicia es la que dirime los conflictos entre los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, lo mínimo que los ciudadanos requieren es tener un marco legal, que los jueces actúen en un marco legal. Por ejemplo, yo creo que el Consejo de la Judicatura debería realizar una evaluación nacional, ¿no es cierto?, de los jueces de primer nivel, debería dedicarse realmente a tener esta tarea que es mucho más allá de nombrar nada más una Corte Nacional de Justicia, que si bien es cierto es la más alta corte del Estado, no es menos cierto que el sistema de justicia y la carrera administrativa, la carrera de los judiciales también tiene que ser normada y tiene que ser valorada. Entonces hay demasiado trabajo por hacer en el Consejo de la Judicatura que lamentablemente este consejo, encabezado por la doctora Maldonado, no ha sabido hacerlo porque no tiene idea, creo yo, y es un poco la
la idea que tenemos los abogados que litigamos y que hacemos libre ejercicio de la profesión y que vivimos de libre ejercicio de la profesión, es que seguramente los vocales que están allí desconocen cómo se trabaja desde el libre ejercicio y cuáles son los requerimientos que requieren tanto abogados como los usuarios. Y por qué no decir también los funcionarios judiciales que en algunos casos están con despachos ya rebotados, con muchísima carga procesal en el ámbito también de fiscalías. Entonces todo eso tiene que tener una corrección de carácter administrativo que el Consejo lamentablemente no lo ha hecho. Se ha dedicado quizá a promocionar, a realizar videos. La comunicación del Consejo no refleja la realidad de lo que vive el sistema de justicia y tampoco refleja la realidad de lo que vivimos los abogados. Ahora, doctora, ahí me plantea usted algunas inquietudes, ¿no? Porque usted hablaba de que en realidad la Administración de Justicia tiene una bonita fachada, pero ya puertas adentro estamos viviendo una realidad bastante caótica. Habla de desinstitucionalización cuando, digamos, fue todo lo contrario lo que nos vendieron a partir de febrero del 2018, de que iban a reinstitucionalizar al país, de que iban a darle otro matiz a las instituciones públicas y demás. Yo sí quisiera que usted nos haga una valoración quizás un poco más profunda de lo que ha sido el paso de la señora Maldonado por la judicatura. ¿A quién está beneficiando o trata de beneficiar ella, por un lado? Y lo otro, la señora Maldonado y los otros jueces del Consejo de la Judicatura son sujetos de juicio político. ¿Por qué cree usted que la Asamblea no acoge denuncias como la que usted acaba de hacer y como la que plantean otros juristas, colegas suyos, sobre el pésimo manejo administrativo de la justicia y llevan a juicio político a Maldonado y compañía? Yo creo que ahí hay una lectura clarísima, ¿no? Estamos a puertas de una elección en el año 2021 y no solamente esta autoridad, sino habrán muchas que tienen méritos para un juicio político, pero que sin duda se estaría esperando que ya esta asamblea no puede hacer mucho. El desprestigio de esta asamblea es enorme realmente y creo que tampoco tienen el interés en el ámbito de la justicia, pero creería que más adelante, ¿no es cierto?, quizá con una nueva presidencia, con un nuevo recambio de las fuerzas políticas al interior del legislativo, seguramente esta problemática será visible en estos espacios. Y como todo funcionario, es decir, no es un asunto directamente contra la doctora Maldonado. Yo creería que incluso debería ser una responsabilidad de los 5 vocales que están allí, porque los 5 vocales son los responsables de adoptar decisiones en el Pleno y esas decisiones de carácter administrativo son las que tienen que aplicarse abajo. El problema es que una cosa es lo que dice el Pleno y otra cosa muy distinta es lo que hacen los operadores y es distinto lo que hacen los coordinadores de las unidades judiciales y cómo se maneja cada complejo o cada unidad. Entonces, incluso nosotros hemos detectado ya un poco en el ámbito de la profesión misma que una cosa es lo que hacen los administrativos y otra muy diferente de lo que hacen los jueces. Por ejemplo, un juez a usted le dice tiene 3 días para presentar una COP certificada, por darle un ejemplo nada más. Y usted se acerca a la unidad judicial y le dice tiene que tomar turno, que es por correo electrónico, esperar que esté habilitado el expediente y el expediente no va a estar disponible sino en unos 2-3 días, o 4 días, o 5 días, o 15 días, porque la realidad de los abogados es esa, por un lado. Y por otro lado, que creo que es importante también así señalarlo, es que las unidades judiciales también han perdido algunos empleados, se ha despedido a algunos funcionarios judiciales. Y también hay una responsabilidad en el contagio, que yo lo dije cuando también pasamos por esta época de COVID, y es que muchos funcionarios judiciales no tuvieron prendas, no tuvieron elementos de bioseguridad. Si usted pasa por alguna unidad judicial ahora, lo más importante en esta pandemia es la higiene y el lavado de manos. Los baños suelen estar cerrados en las unidades judiciales. No hay jabón en las unidades judiciales. Entonces, si usted un poco revisa cuál es el sistema que estamos viviendo actualmente los abogados, y no lo digo yo, lo decimos todos los que litigamos, es que realmente lo que vivimos es un caos en la administración de justicia. Y ese caos se refleja en el usuario, se refleja en el despacho de las causas tardías, en el despacho de audiencias tardías, se refleja precisamente en el maltrato a los usuarios que hacen fila de 1 hora, de 2 horas y que no pueden retirar copias de sus expedientes, que no pueden revisar los procesos, que no se utiliza adecuadamente la oficina de gestión judicial electrónica, el expediente electrónico, que ya en algunas unidades judiciales se hacía, por ejemplo en la unidad judicial de familia de la Ventimilla, se hacía, ya se tenía, usted iba a sacar una copia y le entregaban un CD. Ya no existe eso ahora.
ya no existe. O sea, el expediente electrónico, en lugar de ser un avance, este proceso, yo digo, han perdido 3 meses los vocales del Consejo de la Judicatura, porque en lugar de avanzar, de dar un salto tecnológico, de que la justicia pueda hacer a través de la tecnología más cercana a la ciudadanía, perdieron el tiempo, se ha perdido siquiera el interés del expediente electrónico y pues estamos en el caos en el que estamos ahora. Si no hay una corrección, esto lamentablemente va a ir como el cangrejo para atrás y seguramente una de las consecuencias de esa mala gestión va a ser en su momento el juicio político, ¿no? Jessica, ¿a qué cree usted o a qué se debe atribuir este retroceso que estamos experimentando en la función judicial? Porque es evidente. Yo pasaba hace una semana en el Complejo Judicial Norte para entregar una denuncia y había una fila interminable, la gente en el sol, sin las medidas de seguridad. Como usted dice, adentro no hay un baño abierto, no hay nada. ¿A qué atribuye usted este retroceso y qué hacer para enfrentarlo, para solucionarlo? Esto es así de simple. Uno cuando asume una función pública, y es un poco la forma en que yo veo la vida también, lo primero que tiene que hacer es conocer los problemas para poder solucionarlos, porque uno está ahí para eso, no está para otra cosa. Pero hay gente, ¿no es cierto? Habrán quizás personas que no tienen la misma idea o que no tienen el mismo interés y que lo que les interesa es quizá tener una buena hoja de vida, quizá tener una aspiración más alta después del Consejo de la Judicatura, tener intereses personales, intereses políticos, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no tienen el foco en donde deben tener lo que es la administración de justicia. Mucho el desconocimiento, muchísimo. Me parece que los 5 vocales que están allí, ninguno sabe lo que es el libre ejercicio, excepto uno, me parece que conoce lo que es el libre ejercicio de la profesión, en el caso de los abogados, y los otros 4 vienen de otros espacios que no, entiendo yo, que no conocen la realidad quizá de lo que viven los usuarios del sistema de justicia, que son la razón de ser del sistema. Es decir, el sistema tiene que propender a que los ciudadanos puedan acceder efectivamente al sistema de justicia. Y creo que además de eso, el desconocimiento, la negligencia, porque realmente yo creo que decirles negligentes es una palabra bondadosa frente a lo que vivimos en el día a día en la función judicial. ¿Fue un error del gobierno nacional en ese sentido, doctora Jessica Jaramillo, el haber suprimido o eliminado el Ministerio de Justicia, que de alguna forma también, digamos, era un organismo que le ponía orden al sistema? ¿Puede ser considerado ese un error? No, mire, el Ministerio de Justicia no tenía competencias con la función judicial en el ámbito jurisdiccional o administrativo, no. Eso siempre lo ha tenido el Consejo de la Judicatura. El Ministerio de Justicia tenía a su cargo 2 elementos. Derechos humanos, sí, obviamente cárceles, ¿no es cierto? El tema de prisiones. Entonces, frente a eso, sí había un puente, una conexión que es necesaria que haya entre las autoridades institucionales, pero no así porque las funciones del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo son esas. Y es el único ente que puede solucionar los problemas de carácter administrativo. Entonces no hay otro, pero me parece a mí que sí ha sido un error y que fue un error del Consejo de Participación Ciudadana liderado por el maestro Trujillo, que lamentablemente ya falleció, ¿no es cierto?, nombrar primero un consejo de transición, que terminó siendo un consejo, yo diría, de los peores que hemos tenido en el corto plazo y en la historia de nuestro país desde la existencia del Consejo de la Judicatura, porque no habían políticas, no hay institucionalidad, no lo había antes y no lo hay ahora. Yo creo que ese es un problema de país, y es un problema de país en términos generales, no solamente el gobierno nacional, instituciones autónomas, sino también municipios, por ejemplo. Usted no tiene institucionalidad, no se trabaja en función de cifras, de datos, de elementos, no se trabaja en función del desarrollar una política pública que tiene que ser medida, que tiene que ser implementada, programas, proyectos, acciones, es decir, no hay una adecuada gestión de lo público. Y creo que eso es necesarísimo para poder hacer un buen gobierno en todos los ámbitos, ya sea en la parte de justicia o en cualquier otro sector del gobierno. Jessica, yo quisiera preguntarle ya fuera del tema del Consejo de la Judicatura y el concurso de jueces. Usted es activista, defensora de los derechos de la mujer. Este 25 de noviembre se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. ¿Cómo nos encuentra como Estado al país esta conmemoración? Hay 111 femicidios hasta el momento de lo que se conocen, cifras
oficiales, digamos, ¿no? Pero seguramente son muchos más, porque hay casos que no llegan a clasificar como femicidios, aunque son femicidios. ¿Cómo nos encuentra esta conmemoración, Jessica? Nos encuentra con 101 femicidios, con un sistema de justicia que no funciona para las víctimas, con un sistema de detención equivocado, y creo que es importante señalar que la violencia, en lugar de crecer, ha incrementado. Y ahí es un grave problema que yo lo señalaba anteriormente, el tema de las políticas. Si nosotros, en lugar de reducir el índice de violencia, aumentamos como país o como sociedad el índice de violencia, ¿qué quiere decir? Que nuestras políticas no han funcionado, ni las de atención ni las de prevención. Las de prevención casi no existen. Entonces, me parece que hay un trabajo arduo que hacer en este ámbito. Y bueno, pues estamos aún a tiempo, siempre es tiempo de corregir. Nosotros desde el sector de los abogados y de las mujeres abogadas también sí le pedimos al Consejo de la Judicatura, le exigimos que actúe sin negligencia y que actúe pensando en el bien de la ciudadanía. Es cuanto puedo señalar. Les agradezco muchísimo por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Y bueno, pues estimado Alexis, tengo yo que ingresar ya mismo a una audiencia también y estoy a las órdenes. Gracias, doctora, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil. En Punto Noticias, la noticia vive.